Muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo video. Entonces, nuestra presentación. Nosotros vamos a observar esta manera. Entonces, hay que tener en cuenta que hay diferentes legislaciones dependiendo cuál sea el estado en el cual nosotros nos encontramos en la cadena de valor de materias primas como tal, hablando siempre de las buenas prácticas agrícolas, que son pues una forma específica de producir o procesar productos agropecuarios. Quiere decir esto, pues el modo como se lleva el proceso de la siembra, la cosecha y en algunos casos la post cosecha de los cultivos por los animales para aprovechar sus carnes o sus lácteos. Entonces debe cumplir con requerimientos específicos de producción limpia. Entonces esto tiene algunas características. Cuando nosotros generamos o tenemos cultivos bajo la normatividad de las buenas prácticas agrícolas, pues nosotros vamos a asegurar que los productos no hagan daño a la salud humana ni al medio ambiente. Además, vamos a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y se tiene en cuenta el buen manejo y uso de los insumos agropecuarios, a diferencia de cuando nosotros tenemos unos cultivos sin la implementación de las buenas prácticas agrícolas, pues en este caso no se tiene en cuenta el daño de los químicos que puede causar el medio ambiente, ni los productos pueden ser menos limpios y menos sanos, y además, pues la salud de los trabajadores y su seguridad pasa a un segundo plano, a diferencia de lo que nosotros encontramos en cualquier cultivo que tenga, pues las BPAs implementadas. Entonces vamos a ver, dentro del documento que yo les había enviado ya sobre las BPAs, pues hay 12 cosas muy sencillas, pero que son necesarias para que nosotros podamos implementar las buenas prácticas agrícolas. El primero, pues es planear el cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tengamos en cuenta los tiempos, los periodos de lluvia, si nosotros tenemos agua, si no tenemos agua, la cantidad de sol, incluso la parte económica, la parte laboral. ¿Listo? Las instalaciones que nosotros contemos con todos, que si necesitamos allá en la finca, pues un cuarto donde guardar los abonos, los fungicidas, todo eso esté listo antes de que nosotros empecemos a tener nuestro cultivo. ¿Cuáles son los equipos, utensilios y herramientas que yo voy a usar durante este cultivo, durante la cosecha, durante la siembra? Entonces, que todo eso esté claro y no que de pronto digamos, no, que vamos a cosechar el trigo y resulta que no tenemos la trilladora. Pues entonces, obviamente, esto lo debemos prever desde un principio. ¿Listo? ¿Cómo se va a manejar el agua? Pues esto se debe tener muy claro desde antes, durante y después incluso de tener nuestro cultivo. Hay que tener en cuenta que pues el agua debe cumplir con algunos requerimientos, que el agua no debe ser de aguas, no debe ser aguas negras, que no debe estar contaminada, que yo no debo vertir mis desechos agroquímicos a las fuentes de agua porque esto puede causar contaminación. ¿Listo? Lo mismo el manejo del suelo, pues hay que ver si hay que agregar algún producto para matar bacterias o nematodos o hongos. ¿Listo? Hay que tener claro qué tipos de abonos se van a agregar y pues todas las demás disposiciones que nosotros encontramos en el documento y como les mencioné ya les había enviado. También pues hay que tener mucho cuidado con el material de propagación porque debe ser limpio. Normalmente pues se hacen viveros, pero pues a veces nosotros no estamos seguros totalmente si nuestro material de propagación es limpio. Si no es limpio o no es de buena calidad, pues no me va a generar un cultivo ni cosechas, ni productos, ni materias primas de alta calidad. ¿Listo? La nutrición de las plantas, yo debo tener en cuenta qué le debo agregar al suelo. ¿Cómo se hace eso? Pues en base a un análisis químico, un análisis de componentes mayores y menores que se hace al suelo. De esa manera, pues nosotros podemos determinar cuáles son los elementos que se les debe agregar a nuestro cultivo. Pues obviamente esto dependerá de cuál sea el tipo de cultivo que nosotros estemos sembrando. La protección de los cultivos, pues hay que tener claro cuáles son los fungicidas, los plaguicidas que nosotros vamos a agregar a los cultivos para protegerlos de las plagas. La parte de cosecha y manejo de post cosecha es muy importante que nosotros durante los procesos de
Entiendo. Hay que tener el producto sobre todo y además pues que nosotros lo hagamos de la manera más limpia posible. Entonces si nos damos cuenta que en la imagen pues vemos que la papa y todo ya se encuentra lavado. El lavado es un manejo post cosecha que yo le doy a la papa porque todos sabemos que la papa sale del tajo pues con mucha tierra. Entonces pues estos procesos se deben hacer de la manera más limpia posible para evitar daños en los productos. ¿Listo? La parte de documentación, registros y trazabilidad. Todo esto que nosotros hemos hablado hasta el momento debe quedar anotado en registros para poder hacer trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? Pues que yo pueda ver, por decir algo, ¿no? En el primer mes tuvimos un problema de un gusano en una hoja, entonces, ¿qué le hacemos? Nosotros ya no nos acordamos, pues vamos al registro y allá vamos a encontrar. Ya está, tal y tal cosa. Y eso es lo que nosotros debemos conocer. No es tanto que nosotros no podamos aplicar fungicidas o algo así a los sino que nosotros sepamos y qué cantidad. Es muy importante que como colombianos somos muy cuidadosos con la trazabilidad y por eso pues, muchos de nuestros productos no pueden ser exportados. Eso es lo que tiene que ver con la salud, higiene y bienestar del trabajador. Entonces, pues, lógicamente acá hay que brindarles todo el equipamiento, se pueden bañar, todo el lavado y obviamente se debe hacer un análisis médico para determinar si las personas están incapacitadas o no de cumplir con su trabajo dentro del cultivo. Y por último, la protección ambiental es muy importante, pues con estas normativas, estas disposiciones, lo que buscamos es que el cultivo afecte lo menos posible a la medio y un decreto más antiguo que es el 3075 tienen como objetivo tener productos seguros. De los ejes principales de las BPM son las metodologías utilizadas para la manipulación de los liberándolos de las éticas de alimentos. Entonces, constituyen una regulación de carácter obligatorio con mucho cuidado con eso de carácter obligatorio pues buscan evitar la presentación de riesgos de química, biológica y durante el proceso de manufactura de alimentos. ¿Qué quiere decir? En la segunda etapa, ya cuando yo tengo mi materia prima y la quiero transformar. Es ahí el punto en donde las buenas prácticas de manufactura tienen cabida, no en la producción de la materia prima, sino en la manufactura, que pueden repercutir en las afectaciones y las reformas. Entonces, esa resolución 2674 tiene varios capítulos donde nosotros vamos a encontrar todas las disposiciones. Entonces, yo que les recomiendo, acá les voy a mostrar simplemente qué lleva cada capítulo. La idea es que ustedes revisen esa resolución para que podamos hacer la primera actividad. Entonces, en cuanto a la infraestructura de edificación operacional, pues allá vamos a encontrar cuáles son las características que deben cumplir desde el punto de vista de las estructuras, donde van a qué tipos son los pisos, de qué materiales se deben construir, cómo debe ser la ventana, que debe cumplir con la aireación, que debe cumplir con muchas cosas. Eso está allá en la capítulo de estructura, edificación y operación. Equipos, utensilios y herramientas, de qué material van a estar hechos aquí, para que se debe usar, cuál debe ser la disposición, y todas las herramientas, cuchillos, todo eso en ese capítulo. Personal, todo lo que tiene que ver con prácticas, con capacitación y elementos de protección. Entonces allá nosotros vamos a ver que pues el personal debe ser una persona que tenga los conocimientos suficientes para, así como que tenga un estado de salud óptimo para poder desempeñarse en esas funciones. Entonces debe estar capacitado, esa capacitación según esa misma resolución debe ser mínimo de 10 horas anuales. ¿Listo? Y se les deben brindar protección respiratoria, los guantes, protección comunitario, calzado de seguridad,
Entonces, los requisitos higiénicos de la contaminación. Ya en ese capítulo nosotros vamos a estar enfocados en evitar la contaminación. O sea, después de la contaminación es aquella que se presenta cuando un alimento se contamina por causas externas a su proceso de fabricación. Quiere decir eso, que nosotros estamos usando una caneca para almacenar un jabón y resulta que alguien no supo, no la lavó bien y usar esa misma caneca para llevar agua para un proceso, para sacar leche. Mi agua ni se va a contaminar con el jabón sin que ese jabón estuviera siendo parte del proceso de transformación de la leche. Entonces la idea es que también se hable de la desinfección y la esterilización. Pues, ¿qué es la desinfección y la esterilización? Los cuales nosotros matamos microorganismos. ¿Cuál es la diferencia? En la desinfección usa productos químicos desinfectantes tipo clorito de sodio, cloro o peróxido de hidrógeno, que es algo que y la esterilización usa el calor o el frío, el calor para matar a los microorganismos. ¿Listo? Entonces, en el aseguramiento y control de calidad siempre debe haber un sistema de aseguramiento y control de calidad que me permita estar verificando todas las condiciones óptimas que yo tengo en mi proceso. El saneamiento, que lógicamente es saber cómo se debe hacer la disposición de los residuos sólidos, los residuos líquidos, los residuos biológicos y además que nosotros tengamos en cuenta control de todo lo que tiene que ver con almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Entonces, pues las instrucciones para poder cumplir con la norma mínima. Entonces, obviamente, para el transporte, si estamos transportando materias que son perecederas, pues debe tener, ojalá, un sistema de frío, que deben aclarar las rutas, pues obviamente esto con el fin de minimizar tanto la contaminación cruzada como la degradación de nuestros alimentos. También hay un capítulo especial que tiene que ver con restaurantes y establecimientos de consumo de alimentos. Pues acá en esta imagen nosotros lo que vemos es una comparación entre lo que les decía, la resolución 2675 versus el decreto 3075. ¿Listo? Entonces acá nosotros podemos ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, pero básicamente la información que hay en estas es la misma. ¿Listo? Entonces la idea es que, como les digo, ustedes revisen muy bien esa resolución 2674. Si les queda haciendo falta algo, pues podemos revisar el decreto 3075. ¿Listo? Entonces la tercera parte, y digamos que la parte más importante del control de calidad fino, ya digamos que a escala de empresas grandes, pues tiene que ver con el sistema HACCP, ¿sí? Para nosotros en Colombia, pues es el análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Listo? Entonces, de que este sistema, pues digamos que es uno de los sistemas más exigentes en control de calidad para las empresas de alimentos. Son pocas las empresas en Colombia que tienen esta certificación. Cuando consuma algún alimento que vea que tiene esta certificación de análisis de puntos críticos, pues obviamente es un alimento que me da una garantía de óptima calidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando yo quiero como empresa implementar el sistema HACCP, obviamente ya debo haber implementado primero el de las BPM, el requisito. Para eso yo que tengo que hacer, pues hay algunos pasos que acá vamos a ver y ustedes pueden complementar. Entonces, lo que tiene que ver primero con formar el equipo de capacitación o el equipo HACCP, pues obviamente deben ser personas que conozcan el producto y que conozcan de esta normatividad. Debemos, como segunda medida, definir el producto. Yo tengo que tener la capacidad de comunicar y conocer cuál es el producto. Determinar si con la aplicación del sistema, pues que nosotros decidamos que sí conocemos y sí cumplimos con estas dos y que vamos a aplicar nuestro sistema HACCP a nuestra empresa. La elaboración de un diagrama de flujo, que quiere decir que nosotros debemos explicar nuestro proceso mediante un diagrama de flujo para ver todas las fases. Y este debe ser verificado allá en el sitio, debe estar en la empresa. Luego, en la sexta vamos a enumerar todos los riesgos posibles y vamos a hacer una ejecución del análisis de riesgos y determinar cuáles son esas medidas de control. ¿Listo? Entonces, el séptimo es determinar cuáles son los puntos críticos de control. Atrás vimos cuáles eran los puntos de peligro, ahora aquí vamos a ver cuáles son los puntos críticos de control. El siguiente vamos a establecer límites críticos para cada punto crítico de control.
rango en el cual pueden estar variando. Establecer un sistema de vigilancia, pues si supongamos que estamos haciendo un yogur, pues yo tengo que verificar la temperatura, porque yo sé que la temperatura de pasteurización, la temperatura de incubación son puntos críticos de control. Entonces yo debo promover un sistema que puede ser que yo voy a tomar la temperatura cada una hora o cada 2 horas, o dependiendo del tiempo que la empresa estime lo necesario. La décima, el establecimiento de las medidas rectificadoras. Entonces, en el caso de que la temperatura se haya subido, ¿qué hay que hacer? Pues entonces hay que usar un sistema de enfriamiento, o si se enfría mucho, pues hay que usar un sistema de calentamiento, pero todo eso debe estar establecido para que en el momento que eso suceda, pues nosotros lo podamos poner en práctica. La 11, pues vamos a ver cuáles son los procedimientos de verificación. Normalmente, pues hay que generar procedimientos para verificar todos los puntos críticos y todo, y normalmente debe estar esto estipulado en sistemas de registro y documentación. Entonces, lo importante acá es que yo tenga un formato para cada una de las variables que yo necesite. Y pues básicamente en eso se basa nuestro sistema de peligros, de análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, la idea es que pues este era un resumen muy corto de lo que tiene que ver con el segundo tema. La idea es que ustedes revisen estos documentos. En este documento está lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas, que ya se lo había enviado, la resolución 2674 de 2013 para las TPN, que también se la había enviado, y les voy a enviar la guía práctica para análisis de peligros y puntos críticos de control,